En el último tiempo, respetuoso de la democracia, respetuoso de las instituciones y respetuoso de los países de la región. Eso por un lado. Segundo, creo que es además una decisión absolutamente justa en la medida en que la solicitud no estaba amparada en ninguna de las razones, ¿no?, sostenidas en la Convención de Caracas. Los delitos por los cuales es imputado el señor García no son delitos que estén sustentados en algún tipo de persecución política, eso es clarísimo. Hay una persecución, sí, pero una persecución penal, ¿no?, que el señor García, acostumbrado a no hacerlo, debe afrontar, ¿no?, con valentía. Ahora, me imagino que tiene que haber jugado muchísima información. Y yo creo, y justo leía el otro día el informe que se ha publicado en un semanario local, debe haber sin duda ayudado la respuesta que ha enviado Vizcarra. Sin embargo, entiendo, el presidente de la República no debe haber sido el único elemento. Me imagino que Tabaré Vázquez y el Estado uruguayo, y concretamente el nivel ejecutivo, que es el que tenía que tomar la decisión, tiene que haberse enterado buscando más información sobre el específico caso García y la conducta de poderes en el Estado peruano. Sí, pero además, Manuel, recordemos que en el caso de García hay una conducta permanente, sistemática, en el último tiempo, de elusión de la justicia. El señor García es, yo lo he dicho varias veces, es el Houdini de la política nacional, es el escapista por antonomasia. Tendría que haber atendido un poco más a la historia de Houdini y saber que por intentar tantas veces el mismo truco se termina mal. Yo creo que esa información que es pública, que es conocida, la tuvieron siempre las autoridades uruguayas y han tomado una decisión en ese sentido. Ahora, digamos, hay una razón ahí en todo caso, o esa es la explicación por la que se ha demorado tanto este asunto de la decisión. Pero quizá aquí la jugada le haya salido mal a García, porque lo que es su opinión común es que se ha ido a Uruguay es porque había conversaciones previas y porque probablemente ha habido adelanto, quizá del embajador, quizá del canciller uruguayo respecto a una altísima probabilidad de que le den el asilo, o quizá hasta una confirmación de que eso sea así, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que el señor García, por supuesto, el señor García tiene que haber conversado previamente con el embajador uruguayo, por lo menos de la posibilidad de dejarlo entrar a la residencia y mantenerlo allí mientras se tome una decisión de parte de las autoridades diplomáticas del país. Sin embargo, creo yo que lo que ha ocurrido obedece absolutamente a la lógica. No podía haber una decisión distinta. La última vez que me preguntaron sobre esto, yo dije, me parece que no hay ninguna razón por la que, además, recordemos una cosa, el señor García ya no es el Alan García de los 80s ni de los 90s. García es hoy un rematado político. García tiene, y el partido de García tuvo el 5%, generosamente además concedido por la OMPE, ¿no es cierto?, en las últimas elecciones. Entonces ahí la pregunta es, digamos, enemigo político de quién es. Enemigo político de quién le quiere desaparecer, ¿no? Primero, enemigo político de quién es, sin duda, pero además, un país como Uruguay estaría en condiciones, o pensaría siquiera sus autoridades, su presidente, su poder ejecutivo, sus autoridades diplomáticas, en inmolarse por un sujeto que es un rematado político en su país. O sea, me parece que en el contexto regional, geopolíticamente, tomar una decisión distinta de la que ha tomado era un poco entrar en un terreno pantanoso absolutamente. Ahora la opinión pública internacional probablemente se dé a la lógica perseguido político, persecución política, y la idea es, ahora que le han negado el asilo, entonces en la puerta de la embajada hay 2 fiscales, hay 4 policías, en todo caso hay que ser un secretario de juez, hay 4 patrulleros, hay 5 vehículos oficiales esperando a García precisamente para que de ahí le manden, qué sé yo, pues a la carceleta del Poder Judicial, a la carceleta del Ministerio Público, y está esperando media hora después ahí una especie de corte marcial de un juez designado probablemente por un ejecutivo tirano, esperando a leer su sentencia para decirle, vaya usted a Piedras Gordas en media hora, y cuestión de las 5 de la tarde, García ya está tras la celda. Y este señor, lo que va a ocurrir hoy, si es que ya no ha ocurrido, es que definitivamente va a salir absolutamente libre, caminando, sin que haya nada en nombre del Estado, siquiera siguiéndole 10 metros a distancia de él. O sea, ¿dónde está la persecución? Yo creo que esa es la mejor demostración de que la persecución no existe más que en la cabeza de García y de algunos de sus colaboradores más cercanos. Y también, de hecho, la situación de no haberse solicitado incluso, ¿no es cierto?, en este periodo de expectativa frente al asilo, a la posibilidad del asilo, la detención preliminar. No se solicitó, no se concedió,
¿no es cierto? Ni siquiera y se han movido por un chisme. Ni siquiera hemos entrado a etapa de investigación preparatoria, no hay formalización de investigación preparatoria. No. Y la fuga disfrazada de asilo ocurre a los pocos minutos o a las pocas horas que luego de una batalla el Ministerio Público consigue el tema del apremio del impedimento de salida como máxima aspiración en ese momento del Ministerio Público. Así es, y eso también desbarata absolutamente la tesis peregrina de la persecución política en la medida en que, primero, esto no era una detención preliminar, no era una prisión preventiva, era una medida de mucho menos intensidad en el arraigo. Y segundo, lo que decía, no estamos ni siquiera en etapa de investigación preparatoria, estamos en investigación preliminar, cuando se requieren básicamente... ¿Qué escenarios ve usted indicios. en la lid judicial, legal que se viene, Ministerio Público, Poder Judicial y por supuesto la defensa de García, a propósito de que se acaba de abrir una investigación en relación al terminal portuario y otros temas más? Sí, esa es una investigación independiente y totalmente independiente, cierto. Pero yo creo que en este caso, en los días además que han pasado, que han transcurrido mientras se esperaba la decisión de Uruguay, la Fiscalía ha seguido haciendo su trabajo. Quienes se preguntaban si esto iba a paralizar las investigaciones, pues la respuesta es esa. Definitivamente no. Hay un acopio de documentos y de información que yo creo que excede actualmente el parámetro de los indicios y pueden dar lugar inmediatamente ya a una formalización de investigación preparatoria. No tengo ninguna duda. Este elemento, el asunto del asilo, que es un disfraz de una fuga, puede ser utilizado como un elemento en el razonamiento fiscal de obstrucción a la justicia o de evasión al alcance de la ley. Absolutamente. Sí puede ser absolutamente. Esta ha sido una herramienta que García ha utilizado precisamente, como tantas veces lo hizo en el pasado, para eludir la acción de la justicia, y ese será seguramente el argumento principal, ¿no? Del peligro procesal que sustenta el fiscal. Ahora, el campo de batalla privilegiado, casi exclusivo del APRA es el asunto, y de Alan concretamente, es el tema político. Incluso en la argumentación de sus abogados, hace rato la argumentación legal es 1 y la argumentación política es 9, si queremos poner del 1 al 10. Así es. ¿Qué va a ocurrir si probablemente, con razón o sin razón, con explicación o sin explicación, con más o con menos indicio, el Ministerio Público en un tiempo, no sé cuánto, quizás sea breve, pida prisión preventiva en el marco de un inicio de investigación preparatoria o simplemente en el marco de la investigación que se realiza ahora, pero con algún apremio en función de la posibilidad de obstrucción a la justicia, y le terminen, entre comillas, dando razón política a García? Ahí está, eso temía yo. ¿Qué hacemos frente a ese escenario, teniendo en cuenta, insisto, que aquí lo que hay en realidad es argumentación política frente a la pobreza legal? Sí, pero digamos, ya está primero el antecedente de Uruguay declarando que esta no es una persecución política, que obedece básicamente a los tiempos de la justicia peruana, los tiempos y las formas de la justicia peruana. Segundo, no se solicitó ninguna medida más grave que la del impedimento de salida del país mientras se esperaba la decisión de las autoridades uruguayas. Y, como tú dices, esta solicitud además es una herramienta que entrega certeza al fiscal y por supuesto al juez que reciba la solicitud del fiscal de que hay un intento de elusión de la justicia, de que hay un intento de perturbar la actividad probatoria y de hacer del proceso lo que siempre ha sido para García, un teatro, un juego. Yo creo que estamos asistiendo al fin político de García, 2 veces presidente del país, pero además creo yo que lo hace de la misma forma en que siempre actuó frente ¿Crees a que García va a responder a la justicia o va a buscar otra embajada? Yo tengo la impresión de que el señor García no está dispuesto a afrontar valientemente los emplazamientos de la justicia. Yo creo que no debería esperarse a la formalización de la investigación preparatoria, sino que debería solicitarse y concederse, por supuesto, una detención preliminar por 10 días, que es el máximo plazo que establece la ley, y luego ya, cuando se formalice la investigación preparatoria, solicitar una prisión preventiva. Correcto. Una cosa final, doctor Arbizu, sobre otro tema. Este asunto del versus entre el fiscal Peña, el fiscal Vela y el antecedente previo del fiscal Peña y el asunto de a dónde nos va a llevar este enfrentamiento y si es que hay algún titiritero de fuera que está armando este asunto y está buscando algún objetivo que no sea necesariamente el que queremos todos, la persecución del delito y de los delincuentes. A mí me preocupa muchísimo ese escenario. Me parece que hay que también leerlo desde el contexto
macro, desde un contexto más amplio, es decir, hay una pugna también, lo hemos conversado alguna vez, entre el propio fiscal de la Nación y los miembros del equipo especial. Hay un hostigamiento permanente, constante, reiterado, de parte del fiscal de la Nación a quienes integran el equipo especial y especialmente al fiscal José Domingo Pérez, expresado además en la última diligencia, que fue bastante tensa según tuvimos conocimiento, y creo yo que no es peregrino pensar que esta también es una manera de instrumentalizar la oficina del señor Peña Cabrera, que no es otra cosa que una mesa de partes que recibe la información que viene de afuera, es decir, hay oficinas de enlace, ¿no?, para efectos de tramitar la investigación, los documentos o la información que llega. Toda la información de fuera. Que es la más importante para llegar a la verdad. La información respecto de asistencia mutua internacional. Esa es la oficina del señor Peña Cabrera. Es decir, ellos solicitan, reciben, envían. Pero quien está a cargo de la investigación es el fiscal José Domingo Pérez en este caso. Por lo tanto, cualquier cosa que se haga desde esa oficina que suponga, por ejemplo, filtrar información o administrarla de manera en que aparentemente está ocurriendo, afecta a los fines de la investigación y creo que hace bien el fiscal Vela y el fiscal José Domingo Pérez de defender sus fueros, ¿no? Por supuesto. Correcto. Ahora, bueno, vamos a ver hasta dónde llega finalmente esta situación. La firma del acuerdo de colaboración Perú-Brasil. ¿Qué debemos conocer? ¿Qué no debemos conocer? ¿Qué tendría que preocupar al Perú de lo que trae este acuerdo? Más allá de lo que se vende, que por supuesto parece realmente positivo, porque es la expectativa. My Web Day, Drusis, por supuesto, es en realidad quizá lo que hasta ahora todo el mundo está esperando. Ahí están las pruebas de todo lo que uno espera. Pero ¿qué más? A cambio de eso, ¿qué estaríamos o qué debemos estar dispuestos a entregar para que nos den? Aquí este es un asunto básicamente de negociación, ¿no?, que está enmarcado en los parámetros de la colaboración eficaz. Lo que hay que estar muy atentos sobre cuáles son los beneficios que se están concediendo a Odebrecht y a sus funcionarios. Es decir, en un primer momento, un proyecto de este convenio no tenía todos sus puntos favorables a intereses del Estado peruano. Hablemos con claridad. Había, por ejemplo, la pretensión de que algunas investigaciones pues simplemente no se siguieran desarrollando al interior del Ministerio Público. Eso es inconcebible, eso es innegociable según mi punto de vista. Ahora, también hay que estar muy atentos al tema de la reparación civil. La reparación civil no es otra cosa, Manuel, que lo que debe recibir la víctima por, ¿no?, el delito cometido en su contra. Y la víctima en los delitos contra la administración pública es el Estado y por extensión 30 millones de peruanos y peruanas. Sí, claro. Ahora, ¿qué le pareció la reacción, la sobrereacción de la señora Bartra, que puso el grito en el cielo con el tema de venta de Chaglia, que dio además información inexacta, pero que es ella misma la que presidió una comisión, justamente la que no permitió que se iniciara investigación a García, que es el que firmó lo de Chaglia y que ha traído, por supuesto, muchas colas? Yo creo que es absolutamente sintomático del miedo que tienen algunas personas, en particular algunas personas ligadas a los principales o a las principales investigadas o procesadas en estos casos, y no hace más que entregar certeza a quienes sabemos que aquella teoría, la teoría del caso del fiscal José Domingo Pérez, en el sentido de que Fuerzas Populares, por ejemplo, o que se ha convertido en una organización criminal, pues es correcta, ¿no? Correcto. Le agradezco mucho, doctor Albizu. Gracias por responder nuestra llamada. Gracias a ustedes. Julio Albizu, ex procurador anticorrupción.